¿Sabías que la mayoría de los relatos de Edgar Allan Poe se publicaron por primera vez en periódicos? Promoestereo.com. La mayoría de sus cuentos se desarrollan en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura del terror. Su libro, El Cuervo y otros poemas, de 1845, es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Este viernes a las 8 de la noche no te pierdas Espejo de Humo, presentando El Gato Negro de Edgar Allan Poe, solo por promoestereo.com. Son los últimos minutos. El corazón ha marcado cada segundo con precisión desde la sentencia. No tengo miedo, ni una pizca, pero quiero que alguien me escuche, que sepan que no estoy loco. No espero, ni pido que alguien crea en lo extraño de la historia que les voy a contar. Loco estaría si lo esperara, cuando incluso yo, que lo he visto y escuchado, me resisto a creerlo. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir. Mi única finalidad es decir con claridad lo que ha pasado en mi casa, la serie de hechos antes de llegar a este momento. Pero no intentaré explicarlos, pues para mí han sido horribles. Lo que a mí me aterra, tal vez para alguien más, cuya conciencia sea más serena y tranquila, solo sean hechos naturales. La última visita que esperaba Edgar había llegado. Su confesor estaba en puerta. Aquí estoy. ¿Te encuentras listo? ¿Puedo saber tu nombre, hijo? No quiero una confesión. Nunca he sido muy cercano a su Dios y este no es momento para cambiar de opinión. Entonces, ¿para qué me has hecho venir? ¿Es alguna especie de broma? No, señor. Quisiera que lo considere una charla, como un amigo, un gesto de ayuda. No. Eso sería mucho pedir. Más bien, como un conocido, que este día me ha hecho un favor. Pero eso podría no ser tomado como una confesión. No te garantiza el perdón. Igual te estarías condenando. Eso no importa. Comprenda, necesito que escuche, que sepa lo sucedido. ¿Lo hará? Ya estoy aquí y tú necesitas a alguien, aunque no lo quieras reconocer. Comienza. Tal vez si al finalizar tu relato alcances el arrepentimiento. Llegar aquí ha convertido todo en una gran broma. Nadie que me conoció lo hubiese creído. Me llamo Edgar. Desde pequeño fui amable. No había maldad en mí. Noble. Y por eso me convertí en la burla de mis compañeros. Me gustaban más los animales que las personas. Y pasaba la mayor parte del tiempo con ellos. Y en esos momentos me sentía inmensamente feliz. Quienes han sentido el cariño que se tiene hacia un perro fiel saben que es generoso y abnegado. Hasta este momento yo no veo nada malo, hijo. Efectivamente, no tiene nada de malo, pero es necesario que usted escuche y sepa que yo era otro. Claro, el alma es un misterio y quisiera saber cómo una, que nació noble, llegó a la maldad, al pecado máximo. Ya que el Señor le ha puesto en mi camino, algo le tengo que aprender. Escuche entonces. Me casé joven, muy feliz, pues compartía mis afinidades con ella. Era muy afortunado. Mi esposa me obsequiaba bellas especies. Teníamos pájaros, peces, un hermoso perro, conejos, un perico y un gato. Pero era el gato el más notable en tamaño y hermosura, completamente negro.
Plutón. Plutón era el nombre del gato, quien se había convertido en el favorito, el camarada de Edgar. El gato solo aceptaba comida de él, y no había rincón de la casa donde no lo siguiera. Cuando salía a la calle, era una pelea constante para evitar que el gato corriera tras de él. La amistad con mi gato duró así varios años, pero con el tiempo... Siento vergüenza de reconocerlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente. Casi podía decir que el demonio intervino, pero esto solo lo he provocado yo. Es sabio reconocer nuestros errores, hijo. Y nunca subestimes al diablo. Está presente en 1000 formas. Pero esto nada tiene que ver con el diablo, ni con Dios. Nada tiene que ver con ellos. Esto es lo que hacemos nosotros. Yo. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos, de animales o personas. Incluso a mi esposa, a mi mujer, la traté con desprecio. Llegué a golpearla sin piedad. Es terrible. Pecado capital. Permitir que la ira se vuelva tu dueña. Dañar a quienes quieres. Siempre necesitaste de Dios. Yo ya estoy perdido desde hace tiempo, ¿sabe? Desde el primer momento en que bebí ese elixir que borraba los tormentos y las glorias del alma. Así fue a raíz del alcohol que Edgar no volvió a ser el mismo. Todos los seres que antes tenían importancia para él sintieron en el mismo grado el cambio de su carácter. No solo los descuidaba, sino que llegó a generarles dolor ante el mínimo inconveniente. Pero hacia Plutón conservó suficiente consideración como para no maltratarlo, cosa que no hacía con los conejos y hasta con el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en su camino. Y se volvió enfermedad. Me sentía grave, me dolía el cuerpo, el alma solo por un trago. Un dolor que con nada se iba, y la idea se metía en la mente hasta que no me dejaba. Sacaba toda mi rabia y después la desquitaba con quien estuviera en mi casa. Pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Dígame, usted que conoce muchos hombres, ¿qué otra cosa es peor que el alcohol? Las cosas no importan nunca más lo mismo, nunca. Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por lo tanto era algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias del mal humor de su amo. ¿Te arrepientes de no haberte detenido? Es importante que lo pienses. ¿Gozaste en infligir el dolor en otros? Al menos intentaste pedir ayuda. ¿De qué hubiera servido? Ya no es importante. Pero no se confunda. Recuerde que no va a recibir usted una confesión. Necesito que conozca los hechos. No hablaremos de mi alma, solamente de lo que pasó. Pero no sé si tenga el valor de escucharlo todo. Señor, ¿en qué camino me has puesto? Y el cura lo presentía. La peor parte aún no llegaba. Una confesión obscura. Una noche en que volví a casa completamente embriagado. Después de una borrachera me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo mecí en el aire, pero se asustó y arañó mi mano, tratando de zafarse de la presión que ejercía sobre él. Eso bastó para convertirme en un demonio, para que la raíz de mi alma se separara de mi cuerpo. La ira, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Busqué a tientas, y el destino guió mi mano hasta el bolsillo de mi chaleco, donde encontré un cortaplumas. Con toda intención lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo.
Forcejeando con ímpetu y deliberadamente le hice saltar un ojo. Pero el alcohol, esa enfermedad vil, no tiene tregua con el alma que le padece. Al día siguiente, cuando la razón retornó, cuando el sueño hizo que Edgar olvidara los vapores de la orgía nocturna, su ser se estremeció de horror. Había una mezcla de remordimiento y asco ante el crimen cometido. Pero el sentimiento era ridículamente débil y ambiguo ante la necesidad del elixir, tan vaga que no alcanzaba a interesar al alma. Y una vez más se hundió en los excesos, hasta ahogar con el vino todos y cada uno de los malestares. ¿Y tu esposa? ¿Acaso te decía algo? Pobre Eva, no decía nada por miedo a correr la misma suerte que los animales. Y a pesar de todo, el gato empezó a mejorar, aunque la cuenca de su ojo presentaba un horrible aspecto. Parecía que Plutón no sufría ya. El gato andaba por la casa como de manera habitual, como si nada hubiera pasado. Se paseaba por todos los rincones de antes. Solo había cambiado una cosa. Al ver a su dueño, ya no lo seguía, sino que huía aterrado. Y la débil alma de Edgar se dolía tanto, pues aún quedaba en su ser algo de la antigua bondad que lo caracterizaba. Pero, como es común en las almas enfermas, ese sentimiento pronto se dio paso a la irritación, a la ira, y entonces, para la caída final e irrevocable, se presentó la perversidad del espíritu. No solo fue tu ira, y no solo fue tu enfermedad con el alcohol, sobre todo fue tu perversidad. Tu espíritu se regocijaba con ella. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Y estoy seguro de que mi alma existe, así como de que la perversidad es uno de los sentimientos más fieles al corazón humano, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. Seamos honestos. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces cometiendo una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla o por diversión? ¿Qué vas a saber de filosofía y de leyes? Si te has pasado embrutecido con la cabeza mareada. Si algo supieras de leyes, mejor aún de filosofía, en algún momento, quizás te hubieras detenido. A estas alturas ya no tiene importancia pensar en eso. El indescifrable anhelo que tenía mi alma de ultrajarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal, me incitó a continuar y finalmente a terminar el tormento que había provocado a la inocente bestia. Te escucho y estoy convencido. Casi puedo comprobar que tu alma fue corrompida por el demonio. Sus pasiones más oscuras te corrompieron desde el corazón. Tal vez no se equivoque, porque una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras lloraba furioso, y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que se comprometería a mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia de algún Dios. Pero el destino aún estaba por demostrar su infinito poder. La noche de ese mismo día la casa ardía.
Edgar y Eva apenas lograron escapar del accidente. Todo quedó destruido, consumido por el fuego. ¿Has escuchado de la justicia divina? ¿De pagar justamente por cada uno de los actos que cometemos? Claro que no. Será una debilidad establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Solo estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Todas las paredes se habían desplomado, menos aquella donde se recargaba mi cabecera. Y justo ahí se reunía la gente que miraba con gran detalle. Eso excitó mi curiosidad, y al aproximarme vi que la superficie, blanca, a pesar del incendio, aparecía la imagen de un gigantesco gato. Tenía una claridad maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Esta aparición llenó a Edgar de terror y miedo. Pero la reflexión vino en su ayuda. Recordó que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Pensó que algún vecino lo había arrojado a su cuarto con la intención de despertarlo, y al caer las paredes habían aplastado al pobre gato, cuya imagen se había grabado en la pared por cuestiones químicas. ¡Claro! Todo tenía lógica. A pesar de eso, la frágil mente de Edgar había quedado sumamente impresionada. Durante mucho tiempo me persiguió el fantasma del gato. Un asomo de arrepentimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar alguno parecido al que había eliminado. Y las coincidencias llegan justo cuando se necesitan. Usted conoce a los hombres, señor. Una noche, borracho en un bar, distinguí a un gato escondido en una de las esquinas del inmundo lugar. Me aproximé y lo toqué con la mano. Era negro y muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual, salvo un detalle. Este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. ¿Y qué pensaste? ¿Buscabas lastimarlo? Por el contrario. Y además, al sentirse acariciado, ronroneó con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado conmigo. Sentí algo parecido a la alegría. Acababa de encontrar al animal que precisamente andaba buscando. Continué acariciándolo mientras bebía. Y cuando me disponía a volver a casa, el animal parecía listo para seguirme. Cuando estuvo en el hogar, se acostumbró de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Pero igual que la ocasión anterior, la enfermedad hizo nacer nuevamente la antipatía hacia aquel animal. El gran cariño que el gato expresaba a su dueño lo irritaban. Y, gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. La vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antes me prohibían maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo mi víctima, pero poco a poco, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una peste. Nunca se puede huir de la conciencia. No importa que quieras negarlo diciendo que son solo los hechos. Aún puedes arrepentirte. Saber que has hecho atrocidades. Pero Edgar no lo escuchó.
Pensaba en el gato. Cuando al día siguiente, después de llegar a su casa, descubrió, con escalofrío y asco, que igual que Plutón, el nuevo gato era tuerto. Sin embargo, este hecho, curiosamente, fue lo que le hizo más grato a Eva, quien era sumamente humanitaria. ¿A dónde quieres llegar? Hasta ahora solo puedo ver un hombre enfermo, agobiado por su alcoholismo y arranques de cólera sin razón. ¿Qué sadismo te llevó a mantener ahí a ese pobre animal? ¿Por qué simplemente no lo regalaste o echaste de tu casa? El mismo sentimiento que me impidió dejar libre a Eva. Me resultaba imposible. El cariño del gato por mí parecía aumentar en la misma medida que aumentaba mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una pertinencia que no sé cómo explicar. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Es tu conciencia. Es una grave falta. No te ibas a escapar de su mirada. Por eso aún ahora te sientes así. Pero no fue por el gato por quien estás aquí. ¿Qué has hecho? Todo ocasionó que empezara a sentir terror, espanto de aquel animal, y este se intensificaba por una de las más insensatas fantasías. Durante repetidas ocasiones, Eva había hecho notar la forma de la mancha blanca que tenía ese gato en el pecho. La misma mancha que al principio no significó nada, gradualmente, de manera casi fantástica, iba asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra. La imagen del patíbulo. Terrible máquina de horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Ese maldito gato me había deshecho de otro como él, y ahora ese repugnante gato era capaz de producirme tanta angustia. Ni de día ni de noche pude encontrar paz o calma. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba de los más horrorosos sueños cada hora, y sentía su ardiente aliento y su terrible peso apoyado eternamente sobre mi corazón. Con tal angustia, solo vivía atormentado y sucumbió en una persona enferma. Y lo poco que le quedaba de bueno se esfumó. Solo los malos pensamientos disfrutaba ya de su intimidad. Los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. Comenzó a aborrecer todo lo que le rodeaba, y la humanidad entera le generaba asco. Eva, siempre en silencio, sin quejarse, nunca se convirtió en la víctima de mis repentinos y frecuentes arrebatos de cólera ciega. Así, un día que íbamos a cortar leña, me acompañó al sótano de la vieja casa. El gato me siguió, como era su costumbre, mientras bajaba la empinada escalera. ¡Estúpido animal! Estuvo a punto de hacerme caer. Me enojé hasta la locura. Alcé el hacha y, olvidando los infantiles temores que hasta entonces había tenido, descargué un golpe brutal con la intención de matarlo. Pero la mano de mi mujer cambió su trayectoria. ¡Oh, Dios mío!
Tu mujer. Tu bondadosa mujer intentando calmar tu ira. Pero logró todo lo contrario. Por su intervención fallé y una rabia más que demoníaca se apoderó de mí. Me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Era tu mujer. Te uniste a ella por amor. Aguantó durante años tus abusos, tus insultos, tu violencia y de pronto te sientes Dios para quitarle la vida a quien te amó aún en esos momentos. Dios, apiádate de este hombre perdido. Sepa que no era yo. Fue esa enfermedad, esa maldita enfermedad, que ahora hace temblar mis manos. Y es lo que más desearía. Un dulce trago para saciar mi sed. Cumplido el espantoso asesinato, Edgar se entregó inmediatamente y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa sin correr el riesgo de que algún vecino lo observara. Ni de día, ni de noche. Pensó en 1000 posibilidades. Por un momento, descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos parecía la solución. Luego, dispuso todo para cavar una tumba en el piso del sótano. Pensó también en arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de un paquete corriente, y llamar a paquetería. Pero al fin, dio con lo que le pareció la mejor solución. El sótano se adaptaba bien para el propósito de desaparecer los restos de Eva. Una idea que desarrollaron los monjes para borrar sus delitos. Justo como los monjes en la Edad Media, los muros eran de material poco resistente y estaban recién reparados, lo que facilitó la tarea, pues la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer el cemento. En una de las paredes se veía la forma de una falsa chimenea. Sin lugar a dudas sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. Y a pesar de su alcoholismo, cada uno de los cálculos fue correcto. Fácilmente sacó los ladrillos con ayuda de una palanca. Colocó el cuerpo cuidadosamente contra la pared interna. Lo mantuvo en esa posición mientras aplicaba de nuevo el cemento en su forma original. Eso fue lo más complicado, y lo realizó con tanto cuidado que su delirio parecía un fantasma. Y así fue. Y así fue. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. No puedo creerlo. Dios se apiade de tu alma maldita por quitarle la vida de una manera tan bestial a un ser amado. Y peor aún, por no darle descanso a su alma en tierra consagrada para ello. ¡La emparedaste! ¡No lo puedo creer! ¡Emparedaste a tu mujer! ¿Ya qué importancia podría tener eso? Después busqué al maldito gato, causante de tanta desgracia. Estaba decidido a matarlo. Pero el astuto animal, asustado por mi violencia, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Por fin respiré tranquilo. No puedo describir el profundo y maravilloso alivio que la ausencia del gato trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente.
Oh, sí, pude dormir con el peso del crimen recién cometido sobre mi alma. Al tercer día, aún no había señas del animal, y Edgar respiró como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo, y gozaba de una suprema felicidad, tanto que la culpa de su acción no le preocupaba en lo más mínimo. A causa de los vecinos, que reportaron la sospechosa desaparición de la mujer, se practicaron algunas averiguaciones, a las que no le costó mucho trabajo responder. Incluso Edgar participó en la búsqueda de la casa. Pero naturalmente, no se descubrió nada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva revisión a fondo. Los oficiales me pidieron que los acompañara. No dejara un hueco ni rincón sin revisar, y yo no sentía la más leve inquietud. Al final bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos. Ardían deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas y les deseo felicidad. Caballeros, y un poco más de cortesía. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Dicho sea de paso, caballeros, y les deseo felicidad. Esta casa está muy bien construida. Y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Caballeros, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas y les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En su frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no notaba sus palabras. Repito, que es una casa de excelente construcción. Repito, que es una casa de excelente construcción. Ya se marchan ustedes. Ya se marchan ustedes. Caballeros, estas paredes tienen una gran solidez. Tiene una gran solidez. Repito, caballeros, que es una casa de excelente construcción. Tiene una gran solidez. Estas paredes, repito, que es una casa de excelente construcción. Caballeros, tiene una gran solidez. Estas paredes, ya se marchan ustedes. Caballeros, tiene una gran solidez. Y entonces, arrastrado por su propia fanfarronería, golpeó fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras del cual se hallaba el cadáver de su esposa. ¿Cómo hacen para conservar la sangre fría día a día? Es posible que hayas intentado burlarte de los hombres, pero eso es algo que no puedes hacer con Dios. Entonces que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y encontrado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido. Anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, la mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado de la garganta de los condenados en su agonía. Presa del vértigo, me fui tambaleándome hasta la pared opuesta, mientras una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El espectáculo fue tétrico. El cadáver se encontraba muy descompuesto y manchado de sangre coagulada, con los ojos abiertos de par en par. Así apareció, de pie, ante los espectadores, y sobre su cabeza
con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba trepada la horrible bestia. El gato estaba ahí, con su mancha en el pecho. Y el gato cuya astucia me había hecho asesinar, y cuya voz delatora entregaba al verdugo, había emparedado al monstruo en la tumba. Te lo dije al principio de nuestra conversación y te lo digo ahora. ¡Justicia divina! No es posible que pudieras haberte salido con la tuya. Estoy seguro que tampoco buscas que Dios te perdone, pero yo, como hombre y sacerdote, no puedo más que compadecerte y perdonarte. Sin embargo, es la justicia del hombre la que te ha condenado ahora. ¡Guardia! Perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas con 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga, y cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte, acaecida en 1849. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. Promoestereo.com. El conjunto de la obra de Edgar Allan Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, quien la dio a conocer en Europa. Por lo demás, los continuadores de los nuevos caminos que abrió su narrativa, como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca, Julio Verne en la ciencia ficción o Howard Philip Lovecraft en la literatura de terror, señalaron su deuda con el estadounidense y en general su magisterio ha sido reconocido por todos los grandes cultivadores del cuento moderno, desde Christian Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien realizó una soberbia traducción de sus relatos. Entre su obra figuran los títulos Narraciones extraordinarias en 1845, Tamerlane y otros poemas de 1827 y Cuentos de lo grotesco y arabesco de 1840. Esta noche, Espejo de humo, historias líquidas diluyéndose en tu mente, trajo para ti El gato negro de Edgar Allan Poe. Adaptación: Hamlet Yango. Edición y postproducción: Manuel Bordis. Como Edgar, César Osay. En el papel de sacerdote, Juan Daoque. Como narrador, Nigromante Aprendiz. No te pierdas Espejo de humo todos los viernes a las 8 de la noche a través de Promoestereo. Can't you see I'm easily bothered by persistence? One step from lashing out at you. You want to get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no standing anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned
Now stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Respect. Walk. What do you say? Respect. Walk. Are you talking to me? Respect. Walk. What did you say? Respect. Walk. Are you talking to me? Are you talking to me? No way, punk. Respect. Walk. Are you talking to me?